Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? En este primer programa del mes de julio vamos a platicar un poquito sobre los grupos indígenas que existen en México. Uno de los principales son los grupos náhuatl, los cuales comienzan sus festejos o solsticios a partir de invierno, empezando con el Día de Muertos. Ellos se mantienen económicamente hablando de todos aquellos comercios callejeros o tianguis que se ponen en la mayoría de los estados de México, y sus pinturas son sumamente reconocidas. Ahora vamos con nuestra primer cápsula. ¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de la señal del canal local o a través de nuestra plataforma en internet en www.sanjuantv.mx. La interlocución es un valor para vivir. Lo primero que me gustaría es tratar de clarificar un poco más el sentido de esta palabra, interlocución. ¿De dónde viene? ¿Cómo se origina? ¿Cuál es su significado? Bien, si atendemos a la etimología de esta palabra, viene de las palabras latinas inter, entre, y locus, que es a hablar. Esto nos recuerda, por ejemplo, un locutor, aquella persona que habla. Hay otra raíz latina que es locus, que también quiere decir lugar, pero en este caso nos referimos a la otra, a la del habla. Cuando hablamos entonces de un interlocutor, nos referimos a una persona que participa en un diálogo, pero no solo un diálogo de dos personas, puede ser ya un diálogo entre más personas, y entonces a esto llamamos ya interlocución. Diálogo se refiere sobre todo a dos personas, aunque en muchas ocasiones lo utilizamos de manera indistinta para referirnos si son dos o si son más. Pero bien, esta palabra interlocución, así en ese sentido, hace referencia entonces a la comunicación que hay entre dos o más personas. Pero si lo vemos como un valor, nos damos cuenta que la interlocución tiene mucho que ver en esa interacción entre las personas, en el que hay momentos en los que hay que hablar, pero también hay momentos en los que hay que escuchar, y hay momentos en los que hay que pasar a la actividad. Es decir, no solo es un diálogo de palabras, sino también se pasa a la acción, y entonces la interlocución se vuelve más activa. Por eso, la interlocución es un valor que hemos de promover siempre en nuestras familias, en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestros ámbitos de estudio, y que se promueve como una herramienta del trabajo en equipo, en la que es necesario el intercambio de ideas, el intercambio de opiniones, el intercambio de puntos de vista. A nivel del avance de la ciencia y la tecnología, se comparte el conocimiento que se va generando. Por ejemplo, en este ámbito de la pandemia, hemos visto esta necesidad de la interlocución. Es decir, que gobiernos, institutos educativos, institutos de ciencia, trabajen, se comuniquen, hagan de interlocutores para poder intercambiar todo este conocimiento que nos ha dado buenos frutos y buenos resultados. Si lo vemos en la familia, es necesario escucharnos, es necesario platicar, es necesario conversar, es necesario volvernos interlocutores, pero no solo interlocutores pasivos, porque la palabra interlocución ya dice participación. Una persona puede ir a escuchar una conferencia, pero solamente como oyente. En cambio, un interlocutor es activo, no solo escucha, también opina, también da sus puntos de vista, también comparte lo que lleva. En la vida de la acción también, no solo es aquella persona que escucha y pasivamente realiza aquello que tiene que realizar. Es una persona propositiva, una persona que aporta ideas, una persona que aporta sus conocimientos y sus cualidades. Se vuelve un interlocutor. Entonces, esta palabra nos hace recordar un valor más activo, no solo pasivo. De ahí que es bueno que nosotros promovamos la interlocución como un valor para vivir siempre en nuestras familias y en nuestra sociedad. Nos vemos en la próxima.
Otro grupo indígena sumamente destacado en México son los mayas. Destacan cosas importantes entre ellos como sus pirámides y toda la arquitectura que nos dejaron, sobre todo en Tulum y toda aquella parte de México, el calendario azteca que tenían y el juego de la pelota. Cabe mencionar que esta parte de indígenas lo que hacía eran sacrificios humanos porque creían que era la manera de poder agradecer a los dioses todo lo que habían hecho y sobre todo al Dios del universo. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy estaba planeado para hacer del agua, de eso hablaremos, y eso que el día de la grabación de hoy está lloviendo muy fuerte, deseemos que así siga. Empecemos. La escasez del agua es un tema que ha estado presente en México desde hace mucho tiempo, y gracias a las lluvias que estamos viendo una nueva cara que puede estar mucho mejor. Empecemos hablando acerca de cuerpos marinos que se están presentando en México. Por ejemplo, los ríos. Estos han llegado a estar vacíos, literalmente, por la escasez de agua que ha estado presente. La llegada de las lluvias, que es más seguida, puede ayudar a que estos vuelvan a tener agua en sus cauces. Y esto va a ayudar a flora y fauna. A la flora la puede ayudar porque hablamos de plantas que viven en esta y necesitan los nutrientes del agua y del sol para sobrevivir, como los nenúfares. Ahora vamos a ver un poco el tema de la fauna. Podemos hablar de que todo ser humano y todo ser vivo, todo animal, necesita agua. Y esta, al volver a los ríos, puede ayudar al ecosistema a seguir creciendo y a los animales a seguir alimentándose. También no nos olvidamos de nosotros, que necesitamos el agua y esta, al estar muy escasa, pues se ha visto con un problema muy grave. Por ejemplo, yo que vivo en Jalisco he tenido problemas de agua, pero comparado a otros lugares de México, pues digamos que sí está muy grave la situación en otros lugares. Así que hay que aprender a que el agua que tengamos hay que cuidarla. También podríamos hacer otros métodos como recolectar agua que venga de la lluvia para después utilizarla para otras actividades en caso de escasear de agua, como lavar la ropa, entre otras actividades. También hay que ver puntos de la vuelta de las lluvias que podrían llegar a afectar. Mientras escasea un poco aquí en México o tal vez entre muchos lugares y escasea más, en otros lugares puede estar excediéndose. ¿Y a qué me refiero con un exceso? Bueno, los polos se están derritiendo y eso también tiene que ver con el agua. Esta es incrementada. Entonces, ¿qué es esto? Es un tipo de desbalance. En un lugar escasea, en otro lugar se excede. Y eso pues puede ser arreglado con los típicos tips de arreglar pues a que los polos no se estén derritiendo. ¿Cuáles son estos? Bueno, cuidar todo lo que tienes y no contribuir con el calentamiento global. Esto lo puedes contribuir ahorrando energía, que también puede llegar a tener un aspecto en común con el agua, pero esto será un tema para otra vez. Volviendo con el tema de la escasez del agua, pues esta apenas está volviendo. También va a escasear en muchos lugares, así que esperemos que las lluvias continúen para que de esta manera podamos recuperarnos de este gran problema que se está presentando. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima Acción con Valor. Otro grupo indígena del cual me gustaría platicarles son los zapotecos. De ellos está hoy en día la conexión que conocemos en el Día de Muertos, que es la relación entre los dos mundos, ya que vienen todos nuestros ancestros a visitarnos y por lo tanto nosotros hacerles un altar de muertos. Otra actividad o tradición muy importante que ellos tienen es la Guelaguetza, y algo que está empezando a desarrollarse en su cultura es la Noche de Velas, en la cual ellos agradecen a todos sus patrones y propietarios por todo lo que han hecho por ellos. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Bienvenidos a otra cápsula de la salud de tu sonrisa. Soy la doctora Melissa Martín. En otras cápsulas habíamos tocado los temas de las extracciones. ¿Qué es esto? Pues cuando se saca un dientito. Y en esta vamos a tocar también un tema relacionado, pero esta vez una complicación que puede pasar después de una extracción. La mayoría de las veces las extracciones se hacen porque la muelita está muy dañada o hay un dolor intenso que incluso no nos permite ni dormir. Entonces se hace la extracción aplicando de que ya se tiene que sacar el dientito, ya no tiene que haber esa molestia. Pero ¿qué pasa cuando de repente esa molestia o sigue o incluso a los 3-4 días aumenta?
En este caso estamos hablando de que puede aparecer una alveolitis. ¿Qué es esto? Pues una complicación, una infección que puede pasar en la zona en donde estuvo el diente y ahora queda un hueco. Hay dos tipos, está la alveolitis húmeda y la seca. Hablando de la alveolitis húmeda, en este caso podemos sentir un dolor intenso, insoportable. Visualmente vemos la zona en donde estuvo el diente con un color oscuro, casi negro, que el coágulo pudo haber estado ya necrótico, infectado, entonces no se ve vacío, sino que se ve solamente muy oscuro. Y también hay mal aliento. Ahora, la alveolitis seca, por su lado, también es un dolor intenso y la mayoría de las veces se intensifica al tercer o cuarto día, al igual que el anterior. Pero en este caso se ve el hueco vacío. Aquí no hay un color oscuro ni nada. Vemos que la zona en donde estuvo el diente ahora se ve un hueco. Incluso si lo podemos ver más cercano, se puede ver hasta el huesito. ¿Qué pudo haber pasado aquí? Que el coágulo se dañó, ya sea que se reventó o se salió. Aquí, ¿por qué puede pasar esto? De repente las indicaciones pueden ser un poquito confusas o uno después de una extracción no escucha muy bien, entonces el hecho de hacer un buche, de tomar con popote una bebida o el hecho de hacer actividad física extenuante que nos acelere la circulación sanguínea puede causar estos daños. Hay más opciones, pero ahora sí que son de las más comunes. En ambos casos, la mayoría de las veces es por no seguir las indicaciones. En estos casos, lo que yo hago, por ejemplo, con mis pacientes, por mensaje les mando las indicaciones para que las tengan en su celular y puedan seguirlas en el momento que se les confunda o se les olvide algo, los puedan ver. Yo les recomiendo en su caso que si van con otro dentista, les pidan que se los entregue ya sea por mensaje o escrito, porque luego sí son cosas que uno no pone mucha atención después de una extracción y son de suma importancia. Cabe mencionar aquí que no hay una solución casera, un remedio que nos vaya a aliviar. Estrictamente se tiene que acudir al dentista para solucionarlo. ¿Y qué hará el dentista? En este caso probablemente realice un nuevo curetaje que es para volver a formar un coágulo, se coloque algún medicamento o incluso te dé algún antibiótico. Pero todo siempre es sobre la supervisión de un profesional que va a ir resolviendo ese problema. Recuerden, no hay remedio casero. Muchas veces nos podemos confundir pensando que ya nos sacaron el diente y ya no vamos a tener que volver a la cita con el dentista o incluso nos puede dar pena hacer preguntas. En estos casos yo les digo quítense la pena, quítense las dudas y acudan. Cuídense y vale la pena, si traen alguna curiosidad o alguna duda y alguna molestia, atenderse. Nos vemos en la próxima cápsula de la salud de tu sonrisa. La cultura mixteca siempre se ha regido por la agricultura, ya que ellos acostumbran a trabajar pequeñas parcelas que se van heredando a sus hijos, así, de manera que solamente ellos pueden trabajarla, no puede entrar nadie que no sea ese grupo indígena. Sin embargo, la falta de economía que ellos tienen ha hecho que muchísimos mixtecos tengan que emigrar y salir de México. Una de las cosas importantes que tiene este grupo indígena es que son muy tradicionalistas y sin embargo, la forma en que se desarrollan y el comunismo que tienen siempre va a favorecerlos. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Amigos de San Juan TV, Padre Pancho nuevamente con ustedes en este mes de julio, hablando del valor de la interlocución. ¿Qué es interlocución? Hablar entre varios. Todo proceso de comunicación pues siempre lleva un emisor que lanza un mensaje, un receptor que lo recibe, un medio a través del cual se transmite, un código común por el cual los dos, tanto el emisor como el transmisor, están entendiendo lo mismo, con los mismos elementos. Pero lo importante es que se pueda dar la comunicación, porque si no sería nada más información. Si el mensaje llegó, lo recibió el interlocutor, pero no lo responde, entonces no hay comunicación, simplemente información. Bien, cuando se da esa comunicación entre los dos elementos, pues es cuando tenemos ya un diálogo o una comunicación. Bien, cuando esa comunicación no solamente se da entre los dos, sino que también hay otros interlocutores también, con los cuales se establece una relación y que entonces entre ellos también se va a dar este proceso de comunicación. Se emite un mensaje, se recibe la respuesta a ese mensaje. Es entonces cuando estamos hablando de una interlocución, una conversación que se da entre varios.
para así escuchar los distintos puntos de vista. Gramsci, filósofo italiano, comunista, por cierto, el primero que estudiaría la piedad popular por razón de la fuerza popular que tenía. Bien, él cuando nos habla del científico, nos habla de que un verdadero científico no es aquel que pertenece a una élite ilustrada, que como quiera llegó a conocer muchas cosas, a pensarlas, a llegar a descubrir sus causas, sus últimas consecuencias, a ir pudiendo juzgar la historia, para luego transmitir a los demás lo que él conoció, ciertamente a base de escuchar personas, a base de relacionarlas. Pero dice, tiene que darse esa intercomunicación de que el ilustrado va a las bases para estar recogiendo y proponiendo. Y una vez que ya tiene él, dijéramos, su hipótesis o sus conclusiones, va otra vez para confrontarlo con aquellas bases de las cuales salió, para verificar si corresponde o no corresponde, y de ahí poder ir sacando las conclusiones. Y dice, va a ser mucho más eficaz en la práctica si se da precisamente ese movimiento de las bases hacia el científico, del científico nuevamente hacia las bases y de las bases hacia el que está juzgándolo. Bueno, esa es la interlocución. En la pastoral, pues sería lo mismo. Es cierto que hay un equipo de pastoral que como quiera se ha especializado por estudio o por la experiencia, pero que necesita ir a las bases para ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus posibilidades y sus propuestas, cuáles son sus quejas, en qué les afecta. Y de allí, recogiendo eso, va a poder elaborar un mejor proyecto de evangelización. Pero luego lo va a llevar nuevamente a las bases para que ellos confronten si realmente está correspondiendo a lo que ellos estaban haciendo. Y no es solamente, porque la realidad es mucho más compleja, no es solamente un equipo con relación a una realidad, sino que esa realidad es más compleja. Hay otros grupos sociales que también están actuando, hay distintos sectores dentro de la misma comunidad, sectores humanos y sectores geográficos, cada uno que puede tener sus propias necesidades, sus propias propuestas, sus propias opiniones, sus propias quejas, sus propias demandas, y que entonces cuando todos están en ese proceso de comunicación, que se les escucha, que se les propone, que ellos pueden reproponer a su vez, que se van escuchando unos con otros, que van proponiendo y entre todos pudiendo sacar un proyecto común, es cuando hablamos de interlocución. En la Trinidad no solamente hay comunicación, las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino interlocución, porque los tres actúan como un solo Dios. Hay ese acuerdo en la verdad y en el amor, en el Hijo y el Espíritu Santo, y la obra salvífica es obra de la Trinidad. Si la Iglesia es la imagen de la Trinidad, pues también no podríamos sino actuar esta interlocución de escuchar lo que dicen las bases y volverles otra vez a ellos lo que nosotros hemos propuesto para seguir ese proceso, pero al mismo tiempo a todos los actores de la sociedad, a todos los sectores de la sociedad, a todos los que de alguna manera están interviniendo en este proceso, pues será necesario crear este proceso de intercomunicación. Y es cuando se da esto, de interlocución, locución, conversación entre varios que van haciendo logrando una verdad común para buscar un bien común con un proyecto común. Bien, mis amigos, pues esto que se llama participación, vamos a poderlo lograr solamente cuando se dé esto, la interlocución. Gracias por escucharme, hasta la próxima. Un grupo
indígena que hasta hoy en día sigue practicando toda esa cultura tan importante que tienen son los voladores de Papantla, mejor conocido como los totonacas. Esta cultura empezó a hacer este atractivo show hoy en la actualidad desde el neoclásico. Sin embargo, tienen características muy arraigadas y costumbres, como es que las mujeres siempre vistan de faldón largo y cosido. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, nutrición. Amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibet Karina Gutiérrez. Continuamos hablando de estos temas de alimentación y nutrición y seguimos con el tema de la proteína de insectos, específicamente en esta ocasión de la proteína de grillo, porque es la que se está comercializando y vendiendo un poquito más y trabajando un poquito más con esta. Y hablábamos de la calidad de los aminoácidos y la calidad de la proteína. Les comentaba yo que es muy buena opción para las personas que han perdido masa muscular, enfermos hepáticos, sobre todo por los aminoácidos ramificados que contiene, y también se utiliza mucho con el deportista que está queriendo ganar masa muscular. Les comentaba la gran ventaja que como viene en polvo, es una harina, entonces tú la puedes adicionar para enriquecer productos o platillos, bien lo pudieras utilizar. Y por ahí hay algunos innovadores que le están empezando a utilizar para preparar, por ejemplo, tipo nuggets, tipo carne de hamburguesa, mezclándola con algunos otros productos que la pudieras llegar a utilizar. El asunto es que como están comenzando, pues no encontramos muchas personas que la vendan, pero si ustedes la llegan a conocer o le llegan a tener en sus manos, no duden en trabajar con ella. Incluso, por ejemplo, si yo voy a hacer una carne o una hamburguesa de grillo, pues la receta sería muy sencillo. Puedo usar este polvo con un poco de pan y puedo utilizar huevo para que esto tome consistencia, o papa, lo que ustedes decidan utilizar, pero siempre usando, y todavía enriqueceríamos más, utilizando lo que sería la clara de huevo o el huevo completo, que tiene otras propiedades que, bueno, sería motivo de otra cápsula. Otra cosa importante en este tipo de proteína en los deportistas, el deportista por lo general cuando quiere aumentar masa muscular necesita consumir grandes cantidades de calorías. Esto significa también que hay que consumir en volumen y a veces su capacidad gástrica no les da. Entonces, este tipo de productos en polvo mezclado con algún otro tipo de harinas o algún otro tipo de extractos pudiera generarte concentrados que tú puedes comer tranquilamente en un licuado, que te va a dar la cantidad de proteína y que también te va a dar algunos otros nutrimentos. Un nutrimento importante que también contiene es la cantidad de vitamina B12 semejante a la que puedo encontrar en la carne. Es una vitamina B12 bastante utilizable y que tú la pudieras tomar si tienes algún tipo de anemia derivada de la deficiencia de vitamina B12. Además, contiene grandes cantidades de calcio, es importante mencionarlo, y algo más. El grillo y todos los insectos, si se fijan, los pisamos y truenan. Eso es un exoesqueleto, o sea, es un esqueleto que está por fuera, que está formado de una sustancia nitrogenada que se llama quitina. Nosotros no la podemos digerir, pero ¿qué creen? Las bacterias sí. Entonces, esta se convierte en prebiótico, que significa que las bacterias intestinales la van a utilizar como alimento, la van a digerir y va a mejorar la salud de nuestra flora intestinal y por lo tanto nuestra digestión. Como ven, pues tiene muchísimas ventajas y lo que mencionaba yo en la primera cápsula, la producción de este tipo de proteína no daña el ambiente porque se produce en espacios pequeños, con poca agua, poco alimento, y el efecto de producción de gases como el amoníaco o el metano o el óxido de nitrógeno no lo vamos a encontrar a ver en grandes cantidades que pudieran producir gases invernadero y causan daño al ambiente. Esa es otra de las cosas importantísimas. Mucha de la gente que lo está comercializando como en batidos. Por ahí unos jóvenes en México ahora con la pandemia estuvieron haciendo las hamburguesas, y en Guadalajara, en la Universidad del Valle de México, están haciendo los nuggets, pero están tratando de enriquecer alimentos sobre todo para niños, para enfermos, y lo están vendiendo en polvo para las personas que nosotros tenemos que hacer fórmulas enterales para poderles complementar la cantidad de proteína. Yo quisiera dejarles el mensaje de que deberíamos de tratar de probar este tipo de alimentos y también los tradicionales mexicanos, los famosos escamoles o el gusanito o todas estas cosas, chapulines y demás cosas que podemos encontrar en grandes zonas de nuestro país, que además tienen recetas deliciosas. Nos vemos en la siguiente cápsula.
Los huastecos no pueden fallar como cultura indígena en México, sobre todo ya que existe un género musical de esta ímpetu que es huasteco, en lo cual no puede fallar lo que es el zapateado y la música. Cabe mencionar que algo que los destaca muchísimo en su vestimenta es el color blanco y sobre todo el buen ambiente que desarrollan. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula de personas con valor. Hoy el tema que nos ocupa es la interlocución, es el valor que vamos a profundizar. Interlocución significa escucha entre dos, en su sentido etimológico. Entre, la interlocución es soy capaz de escuchar tu voz y tú eres capaz de escuchar la mía. La interlocución es sinónimo de diálogo. La interlocución implica ser capaz de abrirme también a lo que tú necesitas. La interlocución no se puede dar en personas cerradas, no se puede dar en personas predeterminadas que piensan que ellos tienen la verdad. La interlocución implica un abrirme a tus necesidades y desde ahí poder comprenderte. Es una escucha activa, es una escucha empática. Estoy haciendo mi tesis de filosofía sobre la empatía. Y la empatía es esta capacidad, esta sensibilidad de que me duela lo que a ti te duele y alegrarme con lo que tú te alegras. Pablo lo decía de una manera magistral: llorar con el que llora, reír con el que ríe. La interlocución es estar abierto a lo que pasa en el otro, qué es lo que necesitas, qué es lo que está pasando en ti. No te interrumpo mientras tú hablas, ni siquiera estoy contraatacando. Las personas que no saben dialogar, las personas inseguras, mientras les están argumentando, ya están construyendo. Ahorita que acabes voy a responderte esto y aquello. Y entonces, en lugar de escuchar y comprender, se dedican a descalificar. Ahí no hay interlocución, donde hay descalificaciones y cerrazón. ¿Soy capaz de escuchar al otro? Y no renunciando a mis convicciones. Por eso Stephen Covey, en sus 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dice que uno de los hábitos de las personas exitosas es que son personas que saben distinguir de lo accesorio de lo importante. En lo accesorio, flexibilidad. En lo importante, firmeza. Hay cosas que no pasa nada si renuncio, si acepto. Y hay otras que sí se vale defender. ¿Tú tienes claro qué es lo importante y qué es lo accesorio? ¿Qué vale la pena defender y qué vale la pena tolerar? Gracias por acompañarnos en esta cápsula con valor. Los choles es otro grupo de indígenas muy característico de México. Para ellos es sumamente importante el matrimonio, por lo cual acostumbran casarse entre parientes, lo que quiere decir que es un grupo en el cual hay la mayor endogamia en México. Sin embargo, los hombres siempre se van a dedicar a todo lo que son actividades agrícolas en pequeñas parcelas y las mujeres deben de realizar pequeños huertos desde casa para cosechar lo que es frutas y hortalizas, de manera que los dos puedan traer un patrimonio a su hogar. Vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, mi nombre es David Rentería y les voy a contar El Príncipe de Cangrejo. El cuento se trata sobre un señor que era de bajos recursos y que estaba pescando. Pues lanzó su red y encontró algo muy pesado. Y después de haberlo levantado, encontró un cangrejo grandote. Vio mucho dinero en eso, así que fue al palacio del rey y tocó sus puertas. El rey salió de su palacio y le dijo que quería. Entonces el vagabundo le pidió que si le podía vender el cangrejo. Al principio el rey no quiso, pero luego vino su hija, la princesa, y la princesa sí lo quería, ya que se pasaba todo el rato en el estanque viendo los peces. Así que le dijo a su papá que si lo podía comprar. Entonces su papá no tuvo más remedio que comprarlo.
En un par de días, la princesa ya sabía todo sobre el cangrejo, qué le gustaba comer, qué le gustaba, cuál libro le gustaba que le leyese, hasta que un día no apareció después de las 3 de la tarde, y luego al día siguiente aparecía. Eso casi siempre le pasaba, hasta que un día un vagabundo tocó la puerta. La princesa le dijo qué quería, entonces el vagabundo estaba pidiendo limosna. La princesa le lanzó una bolsa de dinero, pero que cayó en un foso. Entonces el vagabundo se lanzó hacia ese foso y llegó hasta el agua. Empezó a nadar para agarrar esa bolsa de dinero. Y cuando salió la bolsa de dinero, salió en un estanque. Y ahí vio el cangrejo grandote, que estaba encima de un hada. El hada le tocó el caparazón. Entonces abrió el caparazón del cangrejo y salió un hermoso joven. Se sentó en una silla de madera. El hada invocó comida y ahí empezó a comer el joven. Después de haber comido se volvió a meter en el caparazón del cangrejo y la princesa o la hada se subió encima del cangrejo y se fueron directo al estanque. El vagabundo se metió otra vez al estanque a buscarlos y empezó a perseguirlos detrás de él, tanto que llegó al palacio del rey. Salió del estanque del rey. Y ahí la princesa, como estaba viendo sus peces, gritó tan fuerte por el miedo que el pobre vagabundo se asustó peor. El vagabundo le explicó todo y la princesa le dijo que si al día siguiente lo podía demostrar, así que ella le iba a acompañar. Si quieren saber cómo termina, vengan a la biblioteca y lean este libro, se los recomiendo. Los purépechas es otro grupo étnico de aquí de México. Ellos se basan principalmente en el Día de Muertos. Aparte de todas las celebridades que ellos hacen para recordar este día tan bonito, ellos quieren revivir todos aquellos bonitos momentos que tuvieron con sus familiares. Me gustaría mencionar que México está lleno de riqueza y que cada una de estas culturas nos ha traído hasta el día de hoy muchísimas cosas buenas y sobre todo nos retoma aquellos tiempos. Así es que tratemos de cuidarlas y de ensalzar lo bonito que tiene México. Mi nombre es Giselle Márquez y esto fue San Juan TV.